Para referirnos a la arquitectura, primero vamos a decir que la vida urbana ya era una característica del Mediterráneo oriental mucho antes de que surgiera el auge de Roma. Sin embargo, ¿qué va a pasar? El régimen romano lo que va a brindar es una gran estabilidad. Entonces, de esta manera, las ciudades van a prosperar de una manera que nunca había, de una manera como nunca había sucedido hasta ese momento. Dentro de las más importantes ciudades del imperio estaban Antioquia, Alejandría, Cartago y Roma. Tengamos en cuenta que cada una de estas ciudades estaban habitadas por miles de personas. Entonces, las ciudades que crecían cada vez más, por tanto, exigían nuevas obras de ingeniería y también una organización económica. Por ejemplo, si hablamos del agua como un recurso o un elemento vital para todas las ciudades, bueno, se tuvieron que construir acueductos. Muchas veces esos acueductos se realizaban sobre la tierra u otras veces se construían arcadas para tramos más cortos, para cruzar valles, por ejemplo. También en las grandes ciudades del imperio dependían casi por completo de la navegación fluvial y marítima. ¿Para qué? Para el transporte de alimentos, de materiales, de materias primas, de productos manufacturados. Entonces ya se había determinado que era menos costoso transportar estos productos vía fluvial o marítima que transportarlos vía terrestre. Y por tanto, lo que hicieron los romanos fue desarrollar una tecnología portuaria y para ello inventaron el concreto de puzzolana, que es un tipo de material que se endurece bajo el agua. Digamos, esto lo que tuvo fue un valor incalculable. Entonces, siguiendo con las características de la diapositiva actual, por un lado hablamos de los materiales. Se va a utilizar el hormigón, que además de ser un material nuevo, no requería de mano de obra especializada, entonces lo que va a permitir es que se construyan o que se realicen construcciones de manera más rápida. Y además van a usar otros que se usaban desde periodos anteriores, como la piedra, el mármol y el ladrillo. Por otro lado, en cuanto a la renovación tecnológica, van a continuar usando arcos de medio punto, pero además lo que van a implementar son las arcadas, la bóveda como resultado del arco de medio punto, y luego, y por último, el uso de la cúpula. En cuanto a las obras públicas, desarrollaron obras de una calidad increíble y de una gran variedad, también podemos decir. Dentro de las obras religiosas van a realizar templos con características muy similares a los templos griegos, pero con cuestiones más propias que van a implementar los romanos. También van a seguir utilizando obras militares, la construcción de murallas. Otro tipo de obras civiles que van a utilizar son las basílicas, los puertos, van a construir vías. En cuanto a las obras sanitarias, van a realizar, como decíamos recién, acueductos, termas, y en cuanto a las obras lúdicas, los teatros, que también lo van a tomar de los griegos,
pero además van a empezar o van a implementar los anfiteatros y también van a construir circos. Brevemente vamos a caracterizar algunos de los elementos arquitectónicos. Primero vamos a hacer referencia al arco de medio punto, que es la imagen superior izquierda, que podemos ver en la diapositiva. Es el arco de Cabanes, y tenemos un claro ejemplo de arco de medio punto. ¿Pero qué es? Cuando hablamos de este elemento nos referimos al arco que, apoyado sobre sus dos puntos extremos, toma la forma de media circunferencia, resultando así su centro a la misma altura y en el centro de la línea imaginaria que une sus dos puntos extremos. Entonces, decimos que en arquitectura es el arco que tiene la forma de semicírculo, tal como lo vemos en la imagen. Antiguamente solían estar también conformados por dovelas, que podían ser de adobe, de ladrillo o de piedra. Ahora nos referimos a la arcada, que como otro de los elementos arquitectónicos. Como ejemplo de arcada tenemos la imagen inferior izquierda, que es parte del acueducto de Segovia, y que ese elemento es una parte de la estructura de una construcción con una serie de arcos soportados por columnas o pilares que son soportes verticales rectangulares. Por otro lado, vamos a hablar de la arquitectura abovedada, y para ello también vamos a referirnos al primer elemento, al arco de medio punto, porque aquí también aparece como un elemento base para el desarrollo de la arquitectura abovedada, y también para la aplicación del elemento fundamental, que es la bóveda de cañón. Y de esta manera resulta formada por el desplazamiento del arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal, que es la imagen que tenemos en la parte superior derecha, y es la bóveda del Palacio de Santa María en Asturias. Y por último nos vamos a referir a la cúpula, como otro de los elementos arquitectónicos, que se utiliza para cubrir un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica también, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u ovoidal. Entonces, de esta manera se van rotando respecto a un punto central de simetría, lo que da como resultado la forma de cúpula. En obras religiosas, los romanos también construyeron templos de la misma manera en que lo hicieron los griegos. Si observamos la imagen actual del Panteón de Agripa en Roma, podemos ver claramente que este edificio es construido con un frontón y sostenido por columnas, de igual manera que lo hicieron los griegos, pero lo que va a variar es la parte trasera de esta construcción, que van a utilizar y van a implementar el uso de la cúpula. En principio, el edificio se construyó en el año 27 a.C. por Agripa, que era un templo dedicado a todos los dioses. Pero después, en el 80, ya de la era cristiana, va a sufrir un incendio, por lo que se lo va a reconstruir prácticamente por completo en el año 125 y se lo va a terminar en el año 128. En cuanto a la planta, es de tipo centralizada, que se corresponde con el alzado del edificio, y fue realizado con hormigón y ladrillo. Está recubierto por placas de mármol en el interior,
y todo lo que es el exterior con estuco y pintura. En cuanto al hormigón, también se utilizó para los arcos de descarga, que era lo que permitía o lo que permite sostener el peso de esa gran cúpula. Esa cúpula mide 43 metros de diámetro y lo que tiene en el centro es un óculo abierto de 9 metros de diámetro, que es lo que permite que ingrese luz al interior del edificio. En obras civiles, decíamos que los romanos construyeron basílicas, puentes, vías. Dentro de las basílicas vemos el ejemplo de la que se construyó en el foro de Trajano, que lleva el nombre del emperador. Son los restos que vemos en la imagen izquierda, y que en su momento las basílicas eran salas de justicia e intercambio comercial. Digamos, lo que marcaba claramente era el papel central y la importancia de la ley y los negocios en la antigua Roma. Por un lado vamos a tener en cuenta que para construir las basílicas se partió del plano griego, y que a su vez el nombre de basílica quedó indefectiblemente unido a la religión cristiana. Digamos, van a convertir los modelos arquitectónicos romanos de la basílica en la construcción de las iglesias. Y en cuanto a los puentes, se construyeron muchos durante este periodo, una magnífica obra de ingeniería, y el ejemplo que vemos es el puente de Mérida, en España, que es uno de los más largos de este periodo, y lo que podemos observar es el uso, ¿sí?, que se hizo de la arcada. En obras sanitarias y dentro de los logros de ingeniería, los romanos construyeron acueductos que eran para abastecer a las ciudades de agua. También construyeron cloacas que eran para drenar las marismas locales y eliminar los desperdicios. También construyeron termas, como la que podemos ver de Caracalla, que eran baños públicos. Estas termas se construyeron entre los años 212 y 216, ya de la era cristiana, y que constituyeron uno de los edificios públicos más importantes de las ciudades romanas. Digamos, en estos ámbitos o en estos espacios no solo se atendía a la higiene y a la limpieza corporal, sino que también fueron unos importantes lugares de reunión donde tenía lugar gran parte de la vida social y el ocio de la ciudad. Estas termas de dimensiones colosales, que claramente superan la medida del hombre de la arquitectura griega, tenían una función propagandística. Entonces, ¿qué pretendían con esto? Pretendían reafirmar la imagen de grandeza y de poderío del Imperio Romano.